gloria al Rey exaltar. Quien diera su vida para rescatar. Saludos, esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 27 de junio de 2021. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. El mensaje se llama ¿Cómo ser perdonado? Y aquí está. Muy bien, extiendo los saludos a todos ustedes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar de nueva cuenta con todos ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, que nos llenes nuevamente de tu Espíritu, que nos dé sabiduría al abrir tu palabra, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a escucharte. Queremos que nos hables, Señor, y nuevamente gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 6, Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 9. De hecho, vamos a leer la oración del Señor, el Padre Nuestro, allí. Y esta mañana quiero enfatizar primeramente que es Jesús y son sus palabras las que vamos a leer. La gente tiene su método de un plan de salvación, tienen también sus doctrinas, tienen sus ideas y a veces usan las palabras de Jesús si es que encaja con sus ideas o parece encajar, pero Jesús fue muy claro que la verdadera salvación se encuentra en oír y hacer sus palabras. Y esta oración, al que le han llamado el Padre Nuestro, dice así, Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así, palabras de Cristo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si tan solo consideráramos esta oración, ¿verdad? Hay cientos y miles y millones de personas que dicen o rezan o oran esta oración, ¿verdad? Hay millones de personas que la pueden citar en un culto, que la saben de memoria, ¿verdad? Pero si tan solo nos fijáramos en las palabras que dice y de verdad le prestáramos atención, dice, ustedes van a orar de esta manera. Él no dice que memoricemos esta oración y que la repitamos una otra vez, porque él también dijo que no debemos hacer vanas repeticiones. Entonces, no creo que el Señor necesariamente estaba mostrándonos una fórmula mágica para decir, pero sí nos estaba mostrando cuál es el corazón, el espíritu y el énfasis de la oración. Y empieza diciendo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad que tristemente muchos ya ni siquiera creen en Dios. La figura de Dios ha sido quitada por completo del panorama.
incluso en las escuelas y en el gobierno, donde antes se hablaba de Dios de alguna manera y se permeaba en los aspectos de nuestra vida, ya están tratando de borrarlo. Y el fundamento de lo que aquí Jesús quiere decir, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Saben, cuando hablamos acerca de que hay un Dios que está muy por encima de nosotros, hay muchas religiones en el mundo con las que no estamos de acuerdo. Perdón, hay muchas religiones o iglesias o ideologías, ¿verdad?, con las que quizás no estamos de acuerdo o que ni siquiera respetamos o apreciamos mucho, pero tienen algo, tienen un reconocimiento de que hay alguien allá arriba, ¿verdad? Pero en esta sociedad y en este país, la sociedad moderna, ya ni siquiera eso, sino que se exaltan ellos mismos, exaltan a la humanidad. Y al contrario de eso, lo que Jesús aquí dice y lo que Jesús quiere que entendamos es: tenemos un Dios, tenemos un Padre que está en los cielos, hay alguien mucho más grande que tú, alguien que vive en un plano mucho más elevado que tú y alguien delante del cual eres responsable, alguien a quien le debes dar cuentas. Alguien que te creó, alguien que es tu dueño. Y si tienes ese pequeño fundamento, por lo menos puedes construir sobre algo, por lo menos puedes trabajar. Pero para alguien que completamente se rehúsa a aceptar o a enseñar, ¿verdad?, que hay un Dios que sí, y prefiere pensar que no hay nada sobre lo cual construir, no hay esperanza. ¿Te imaginas eso? Que el único propósito de la humanidad, que el único propósito del ser humano, su única razón para vivir es solo morir y eventualmente extinguirse, como el pájaro dodo o cualquier otro animal, y jamás tener ninguna existencia después de eso. Todo se va a la desaparición y a las tinieblas. Sería algo vano, sería algo oscuro, sería algo fútil, sería algo sin esperanza, ¿verdad? Y que lo único que podemos esperar es obtener algo de placer o de satisfacción durante un momento, que pronto se nos va a quitar y que pronto desaparecerá. No habrá memoria de nosotros ni de nada de eso. En cambio, cuando tenemos la esperanza de que hay un Dios, hay un Padre eterno, hay alguien en los cielos que es muchísimo más alto que nosotros, a quien podemos respetar y honrar. Y podemos tener la idea de lo que es la conciencia de una responsabilidad, ¿verdad? Incluso el mundo admite, incluso las personas que niegan que existe Dios, saben que existe la conciencia. ¿Cuál sería la utilidad de la conciencia si no hay Dios? Si no hay eternidad, si no hay esfera espiritual, ¿verdad? Pero dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando de una sumisión, de una rendición, de una sujeción, de una obediencia voluntaria, deliberada, ¿verdad? De rendirnos, de someternos a aquel que es mucho más elevado, mucho más poderoso que nosotros. Y que lo que Él quiere para nosotros, su plan para nosotros, reconocemos que es mucho más sabio y mucho más grande que el que nosotros tenemos. Y entonces, por eso decidimos someternos. Podemos encontrar consuelo, incluso en el hecho de que hay un Dios en los cielos que tiene control de todo lo que sucede aquí en la tierra y que tiene un plan y un propósito para tu vida. Hay mucha gente que vive sin propósito, vive de manera desesperanzada, ¿verdad? A veces hasta deprimida, oscura. Y es obvio que estén así porque no están mirando, no hay algo o alguien de quien agarrarse, no hay algo o alguien mucho más elevado que ellos. No hay fe, no hay esperanza, no hay confianza.
en que hay alguien más sabio y más poderoso que nosotros, que tiene un plan para nosotros y un propósito, ¿verdad? Y tan a menudo ponemos nuestras metas, nuestros deseos, y cuando esos se aplastan y son cambiados y son volteados, ¿verdad? También las emociones suben y bajan. Cuando nuestros planes suben y bajan, también nuestras emociones, feliz, triste, feliz, triste. ¿Por qué? Porque el enfoque de eso es egoísta, es un enfoque que está en nosotros. Sin embargo, cuando el enfoque cambia hacia un Padre que está en los cielos, que tiene un plan no solo para tu vida, sino para todo el universo y para toda la creación, que tiene un plan eterno, entonces nuestra responsabilidad como hombres, como criaturas de Él, es someternos a ese plan. Y de esto va a hablar Jesús, de esto se trata la oración. Él no va a enseñar a que necesariamente vayamos a estar repitiendo una oración perfecta o mágica o siempre con la misma fórmula, o a que lo hagamos de cierta manera. No, lo que Él quiere mostrarnos es el panorama completo, el panorama más amplio de quién es Él. Y cuando moramos en eso, vivimos en esa atmósfera y reflexionamos en eso, y ese es nuestro deseo y nuestra meta, que la meta es la misma que la que Él tiene, que Él sea santificado, que su reino venga, que se haga su voluntad, y somos capaces de humillarnos a nosotros mismos y reconocer que necesitamos agarrarnos de alguien más elevado que nosotros y creer que Él tiene un plan perfecto y que tenemos una decisión. Si vamos a llevar a cabo nuestros propios planes o si vamos a someternos al plan que Él tiene. Si vamos a hacer nuestra voluntad o si vamos a hacer la voluntad de Él. Si queremos llegar a ser un instrumento de este ser todopoderoso y eterno, de decir mi vida ahora es tuya, Señor. Mi voluntad ahora es tuya. Se necesita despojarse de sí mismo, se necesita olvidarse de nuestros pequeños problemas. ¿Verdad? Vivimos en una sociedad en la que estamos ocupados cada minuto del día, a fuerzas hay que hacer algo nuevo que nos mantenga entretenidos, algo que nos mantenga felices, algo a lo cual le podamos prestar atención, algo en lo cual podamos matar el tiempo. ¿Verdad? Y por eso existe la televisión y tantas otras cosas que por excitante y por llamativa que sea a nuestros ojos, si te das cuenta, por ejemplo en una televisión la pantalla cambia cada 2 o 3 o por mucho cada 4 segundos. ¿Por qué? Porque no quieren que te aburras viendo la misma escena. Está entrenando tu mente ¿a qué? Boom, 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 boom. Algo nuevo, algo más emocionante, algo más excitante. No te aburras. Y a que pienses, que no tengo tiempo de aburrirme, ¿verdad? Siempre hay algo que viene atrás. Boom, boom, boom. Algo que ver, algo que decir, algo que pensar. Y lentamente, mientras el mundo se derrumba, y mientras tú mismo te derrumbas, muchas veces, o la gente se derrumba, está siendo entrenada a que así funciona el mundo. A que hay que vivir a toda velocidad. Y no estoy diciendo que jamás debamos ver ni siquiera ninguna pantalla. Tal vez hay momentos en que puede ser bueno ver algo así o en que podamos aprender algo de allí. Pero ten cuidado y sé consciente de que esas pantallas te entrenan a que no seas libre, a que no tengas quietud, a que no estés callado, a que siempre te estés moviendo, siempre estés buscando que ver, tener algo de placer, a que tú o alguien más esté a cargo de ti, en vez de tranquila, sencilla, estable y quietamente
dejar todo el control a ese Padre que tenemos en los cielos, que tiene un plan y una voluntad perfecta, ¿verdad? Y que nuestra meta debe ser rendirnos a Él y llevar a cabo su voluntad, sin importar cuál sea esa voluntad, ¿verdad? Hay himnos, hay cantos que hablan de la voluntad de Dios, diciendo que la voluntad de Dios a veces es muy emocionante, pero a veces es muy aburrida. A veces es una lucha tremenda en la oscuridad. Y a veces es simplemente mantenerse ahí tranquilo, ¿verdad? A veces te acostumbras a algo y de pronto viene algo que te cambia el plan o la dirección. Pero cuando se trata de su reino y de sus intereses y de que Él quiere que estemos al frente, así como también quiere que haya alguien que se quede atrás y vigile el bagaje, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay un lugar, hay un papel para cada uno y también hay una temporada o una estación, una fase para cada uno. Y todos atravesamos diferentes temporadas, pero la meta es y debe ser la misma. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese debe ser el propósito de toda nuestra vida. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vivimos en un mundo que está totalmente preocupado por muchas cosas. Al mundo y a la sociedad de hoy le preocupan muchas cosas, excepto el pan cotidiano. ¿Sí? Es un mundo en el que vivimos, tan lleno de prosperidad, tan lleno de materialismo, tan lleno de tanta abundancia, que ya casi nadie se preocupa por qué va a comer o por sobrevivir, ¿verdad? Por las necesidades básicas. Porque ahora tienen demasiado. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no quedar atrapados en eso. Fíjense la sencillez de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la sencillez de la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde pone el énfasis? Él pone el énfasis en las cosas más sencillas. Verso 12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es a donde quería llegar, más allá del Padre Nuestro, quería llegar a esto. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A lo que quería llegar y el punto del mensaje ahora, cambiando un poco el tema, aunque todo está ligado aquí, pero el tema es, quiero hablar un poco acerca de la salvación. Aquí es nuestro Señor Jesucristo, fíjense, el mismo Señor Jesucristo, explicando cuál es su idea, o su doctrina, o su concepción, acerca de la salvación y del perdón de los pecados, y cómo Él directamente relaciona el perdón de nuestros pecados con la manera como nosotros perdonamos a los demás. En otras palabras, Jesús está diciendo, en esta oración, ¿qué está enseñando? En parte, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mi pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estás dispuesto a orar de corazón esta oración? ¿Estás listo para hacer esta oración? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener la salvación? ¿Estás dispuesto a hacer esta oración? Millones de personas hacen esta oración todos los días. En una ocasión, un hombre, charlando acerca de su religión, fue honesto y dijo, en el infierno
O el infierno va a estar lleno de personas que rezaban o oraban el Padre Nuestro todos los días, pero no tenían ni la menor idea de qué estaban diciendo. Estaban llenos de rencor, de enojo, de amargura. Decían esta oración quizás de manera agradable, con una sonrisa, y pensaban que con eso agradaban a Dios. Pero la profundidad de esta oración, cuando tú oras esta oración, lo que estás diciendo es: Señor, yo quiero que tú me perdones exactamente de la misma manera en la cual yo perdono a aquellos que me hacen mal. ¿Sabes? Cuando nos paremos delante de Dios en el día del juicio final, Él estará lleno de misericordia. Él estará lleno de gracia. Es imposible, es insondable la riqueza de su perdón, la riqueza de su misericordia, la riqueza de su gracia. Pero, ¿sabes qué? La riqueza o la profundidad de su perdón para ti solo va a ser tan profundo como tu perdón para con los demás era. El perdón de Dios para contigo y la misericordia de Dios para contigo es ilimitada, no tiene límite, no tiene restricciones de parte de Él. ¿Sí? Él quiere perdonar. Es cierto. Lo único que puede restringir esa misericordia infinita e ilimitada de Dios, lo único es esa pequeña personita que se llama tú o me llamo yo. Tú eres lo único que puede restringir el perdón de Dios. ¿De qué manera? En el sentido de que Él solo te perdonará en la medida en que tú perdones a otros. Hay muchos métodos para presentar el plan de salvación. Hay muchas oraciones que la gente puede decir para nacer de nuevo. Hay muchos ritos que se pueden hacer, como ser bautizado o unirse a una iglesia y esperar que de esta manera uno pueda tener sus pecados perdonados. Y no quiere decir que todo eso esté mal necesariamente, pero si ignoramos lo que Jesús enseñó acerca de cómo ser perdonado de los pecados y esperamos ser perdonados, estamos totalmente equivocados. Parte del carácter de Dios es perdonar. Él quiere perdonar, Él ama perdonar, pero Él pone una restricción pequeña, y es ¿qué tanto tú estás dispuesto a perdonar? Es la única restricción que pone. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbranos del mal. Vivimos en un mundo malo, ¿verdad? Si echamos un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo, y a veces vivimos una vida bien abrigada, bien cuidada, ¿verdad? Y no hay nada nuevo debajo del sol, realmente. Alrededor nuestro, lo que está sucediendo siempre ha estado. La impiedad y la perversidad siempre ha estado allí. Es el mundo. Es malo. El mundo es malo. Está bajo el maligno. Y debería asombrarnos, debería chocarnos, pero también debería recordarnos de que para eso vino Jesús y para eso murió, para redimirnos de eso tan horrible que se llama el mundo. A veces nos molesta, ¿verdad?, que el mundo esté tan mal. Nos hace incómodos. Como que se acerca a casa, empieza a afectarnos. Pero ahí está el mundo, sea que te afecte o no te afecte, allí está el mundo. Sigue siendo el mundo.
líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hablando del perdón, lo vuelve a repetir aquí en el verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está muy claro. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres alcanzar el perdón de tus pecados? Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les va a perdonar. Jesús habla de las promesas de Dios. Hay libros y hasta Biblias que se hacen basadas en las promesas de Dios. Bueno, aquí hay una promesa. Si perdonas a los hombres sus pecados o sus ofensas o sus deudas, también el Padre te perdonará. ¿Qué mejor promesa podrías tener? ¿Qué mejor promesa? Todo mundo ve el perdón de los pecados como que fuera responsabilidad de Dios. Dios es el que perdona, y sí, es Él quien perdona, pero el perdón tiene una llave que está en tu corazón. Tú tienes la llave a ese perdón. Todos la tenemos. Siempre que estamos esperando que Dios nos perdone, ¿verdad? ¿Cuánta gente ora y ora y ora que Dios los perdone? Pero muchas veces Dios está esperando que tú abras la llave. Tú esperas que Dios haga un milagro, pero Dios espera que tú abras la llave. Dios está esperando. Y saben, es fácil pensar, bueno, yo perdono a la gente, ¿no? Yo perdono a la gente. Conté, de hecho, hace unos domingos, o hace unos meses, en un mensaje de que estuve charlando en una habitación con un hombre que como que no me caía muy bien. Y simplemente me senté, charlé con él, fui amable, decidí, bueno, ¿por qué como que no me agrada tanto? Voy a hablar con él. Y como que si hubiera cambiado, e incluso en parte mi opinión acerca de él. Él no cambió, él sigue haciendo las mismas cosas que a mí no me agradan, pero yo cambié. Porque no se trataba de que él cambiara. Él no tenía la llave, era yo. Se trataba de que yo cambiara. Se trataba de que yo abriera el corazón. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La gente habla mucho acerca del perdón de pecados. Mucha gente le ruega a Dios que perdone sus pecados porque sus conciencias están manchadas, se sienten culpables, se sienten sucios o tienen miedo al infierno y le ruegan a Dios que la sangre los limpie, la sangre de Cristo. Bueno, la sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero aquí está la clave del perdón. Y es tu falta de perdón, tu falta de disposición a rendirte, a perdonar a otros, lo único que impide el perdón de los pecados. Dice el Señor, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. ¿Saben? Un niño de segundo grado de primaria puede entender estas palabras. Así que cualquier persona puede entender estas palabras. Los teólogos no las entienden, pero un niño puede entenderlas.
La pregunta no es si las entendemos, sino si estamos dispuestos a creerlas y a obedecerlas. Quiero también tocar un tema acerca del perdonarse uno mismo. Muchas veces nos creemos tan justos o pensamos tan bien de nosotros mismos que si ya fallamos, ya no me puedo perdonar a mí mismo. Y esto es casi lo mismo, es simplemente orgullo. Piensas que eres tan justo, piensas que eres tan bueno que, yo no era capaz de hacer esto, y como lo hiciste no te puedes perdonar. Es lo mismo, no estás perdonando a alguien y ese alguien eres tú. Y hay veces que tristemente ya no podemos regresar y cambiar lo malo que hicimos. Pero sí podemos tener un corazón en el cual uno se perdone a sí mismo y perdone a los demás. Y es asombroso cuán poderoso, cuán abierto y cuán cerca nos pone esto de Dios. Nosotros somos el obstáculo, no es Dios esperando a que ruegues y ores y ayunes noches enteras para que Dios te perdone. No es Dios esperando que hagas alguna cosa religiosa. Tampoco eres tú el que tiene que esperar que Dios haga algún milagro en tu vida. No, Dios solo está esperando que quites el único obstáculo que se interpone. Que simplemente sueltes aquello a lo que estás agarrado. Que lo dejes ir. Es como cuando se crea un vacío, ¿verdad? Se llena después. Pero mientras estés agarrado de algo, mientras tienes la mano ahí agarrada de eso, sin soltarlo, Dios no puede tomarte de la mano. Voy a leer para terminar Mateo 18. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto era algo muy común, ¿verdad? Cuando la gente tenía deudas en aquella época, y todavía sucede, y no podían pagar, eso significaba, ¿verdad?, que tenían que ser vendidos prácticamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió aquí? ¿Verdad? No tenía suficiente para pagarle al rey. Y entonces dice: ok, voy a venderte a ti, a tu esposa y a tus hijos, porque ya no había forma de pagar, ¿verdad? Excepto de esta manera. Algo muy serio. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muchos teólogos dicen que cuando Dios nos perdona es porque Jesús murió y toda nuestra deuda quedó pagada, ¿verdad? Bueno, aquí no dice que la deuda fue pagada, no fue pagada, fue perdonada.
Jesús no pagó esa deuda. Jesús nos perdonó gratuitamente. Dice verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí? Aquí este hombre que recién había sido perdonado, ¿verdad? En términos de hoy, supongamos debía $1,000,000 a su amo, no había forma de pagar, y su amo lo perdona. Por pura misericordia, por pura gracia. Y ahora sale y se encuentra a este otro que le debe $20. Y entonces lo agarra por el cuello y le dice, oye, me debes 20. Y dice, no tengo, amigo, ten misericordia, yo te lo pago. Y él dice, no, te voy a mandar a la cárcel hasta que me pagues todo. Esto es lo que está pasando en esta parábola, ¿verdad? Que incluso cuando fue perdonado, este hombre que debía tanto, cuando se enfrentó con alguien que le debía mucho menos, le echa a la prisión y ya no puede perdonar, ya no quiere perdonar. Dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Sus compañeros, sus amigos, ¿verdad? Sus consiervos vieron la terrible injusticia de esto, de que él siendo perdonado ahora no estaba dispuesto a perdonar. Y van y le cuentan al amo, al rey, ¿verdad? Verso 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí, de esto estoy hablando, hermanos. El rey ya había perdonado. Pero cuando el siervo no perdonó de la misma forma, entonces su cuenta se le volvió a cargar. Todo lo que debía se le volvió a poner. Se le restauró la deuda. O sea, no es que ya la deuda ya estaba pagada y ya jamás podía perder ese perdón. ¿Sí? Si alguien más hubiera pagado su deuda, él podría responder y decir, oye, pero ya no te debo nada, mi deuda ya fue pagada. Lo cierto es que no fue pagada, fue perdonada. Así es en el reino de los cielos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es muy sencillo. Como dije, un niño lo entiende. Los únicos que no lo entienden son los teólogos. Tienen sus doctrinas, tienen sus teologías. Pero Jesús solo dijo, el que oye mis palabras y las hace, ese es el que me sigue. Ese es el que me ama, ese es el que me cree, ese es el que va a ser perdonado y se va a salvar. ¿Cuánta gente, verdad, puede decir que sigue a Cristo, pero si no seguimos las instrucciones más sencillas que Él nos dio, no lo estamos siguiendo? Prestemos atención a esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.